Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, personas que se conectan con nosotros en esta mañana. Empezamos nuestra clase de Instituto Bíblico. Espero que esta semana mis hermanos hayan estudiado el capítulo 14 al capítulo 18 de Mateo, haber hecho toda su lectura, haya señalado ahí en su Biblia los lugares que nos describe todo este relato, y también los que hicieron su mapa y me lo enviaron, los felicito por ello. Esperamos que los que faltan todavía sigan trabajando en el mapa. Ahora, lo importante no es que usted haya mandado su tarea, no, sino que usted haya entendido su tarea y que cuando usted comienza a estudiar pueda ubicarse en el mapa. Cuando nosotros nos ubicamos geográficamente, esto nos ayuda a aprender bastante, nos ayuda a captar y quizás a no olvidar tan fácilmente las cosas. Como sabemos, estamos viendo la vida de Jesús, estamos viendo una cuarta etapa, un cuarto nivel, que es el año de pasión de la vida de Jesús. Y vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño repaso. La semana pasada estuvimos viendo que el año de pasión de Jesús se divide el semestre en dos partes. El año en dos semestres. El primer semestre, que es el que denominamos el semestre de retiro, lo encontramos narrado en la escritura en Mateo capítulo 14 al capítulo 18. Y en el transcurso, en todo este recorrido, en todo este relato, encontramos que se nos hablan de 3 viajes que realizó Jesús, y esos viajes fueron hechos desde Galilea a Betsaida, uno de ellos que es la provincia, la ciudad o la capital de la provincia de Ituria, Tiro y Sidón, que hacían parte, 2 ciudades que hacían parte de Fenicia, otro país fuera de Palestina, y el monte Hermón. Luego tenemos en el segundo semestre de entrega, que va desde el capítulo 19 de Mateo hasta el capítulo 27, en este segundo semestre Jesús hace 3 viajes que lo vamos a estudiar la próxima semana. Los 3 viajes que van desde Perea a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta de la dedicación y a la fiesta de la Pascua. Este es el resumen prácticamente de lo que vamos a ver en el año de pasión de la vida de Jesús. Recordemos un poquito los viajes que él hizo. Su primer viaje fue realizado desde Capernaum hasta Betsaida, no precisamente en la ciudad de Betsaida, sino en las afueras de Betsaida, a la orilla del mar de Galilea. Y fue allí donde Jesús se retira después de que se dan cuenta de que Juan el Bautista había sido muerto. Lo habían matado, él estaba preso ya bastante tiempo, aproximadamente 1 año llevaba preso, y fue decapitado por Herodes. Vienen los discípulos, le cuentan a Jesús lo que había pasado con Juan el Bautista, e inmediatamente cuando él escucha la noticia, entonces se va de Capernaum a Betsaida, ¿sí? Atravesó por el mar de Galilea, va a Betsaida. Allí hay un milagro donde Jesús alimenta a más de 5,000 personas, solamente hablando de hombres, sin contar las mujeres y los niños. Luego envía a sus discípulos, los discípulos quedan en medio de la mar, Jesús hace un milagro, camina sobre las aguas y allí se dirige entonces nuevamente a Capernaum. Ese es el primer recorrido que hizo Jesús. Recuerden, motivado o movido por la noticia que había recibido de que Juan el Bautista ya había sido muerto. Luego hace un segundo viaje, dice en la palabra que él fue a Genesaret, y en Genesaret se encuentra con los fariseos, quienes vienen a cuestionarle por las tradiciones, vienen a atacar a Jesús. Dice el texto que se enfurecieron con Jesús. Entonces Jesús decide hacer otro recorrido y va de Genesaret a Tiro, ¿sí?, al país de Fenicia, luego pasa a Sidón, luego regresa, cruza el mar de Galilea y se ubica a la orilla del mar de Galilea en
la provincia de Decápolis. Allí Jesús también hace otro milagro de multiplicación de panes y ya alimenta allí a 4,000 personas. Luego sale de esta zona y se dirige a Magdala. En Magdala Jesús tiene otro encuentro con los fariseos, quienes vienen también a cuestionarle nuevamente, porque su persecución religiosa se había intensificado ya en esta época debido a todos los milagros que Jesús había hecho, debido a las enseñanzas que Jesús estaba dando, que no eran contrarias a lo que decía la ley, sino que Él lo explicaba con el espíritu de la ley. Y entonces Jesús sale de Magdala y de Genezaret, que era donde estaba ubicado, y luego pasa a Betsaida, y en Betsaida se dirige a Cesarea de Filipo. De Cesarea pasa al Monte Hermón y luego se regresa a Capernaum. Esos son los 3 viajes entonces que realizó Jesús en este primer semestre, en el semestre de retiro de su vida pública. Bien, ahora vamos a repasar un poco. Y si usted va a Lucas, en el capítulo 1, 2, nos habla del principio del ministerio, del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Cómo acontece eso? Resulta que Zacarías era un sacerdote, este fue a presentar un sacrificio al templo, le tocaba a él, era el día que a él le tocaba hacer el sacrificio en el templo, y allí le habla un ángel de parte de Dios y le dice que él va a tener un hijo. Él ya estaba anciano, al igual que su esposa, y él tuvo cierta incredulidad en cuanto a lo que podía acontecer o que pudiera tener un hijo. Debido a su incredulidad, entonces Zacarías queda mudo, regresa a su casa. Allí él está con su esposa queda embarazada, pero Zacarías no pudo hablar nuevamente hasta que el niño no nació y le tocó pronunciar o decir cuál era el nombre del niño, que era Juan. Juan el Bautista crece, y al crecer Juan, él empieza a predicar de que el reino de los cielos se acerca y llama al pueblo al arrepentimiento. Su lugar de trabajo, donde era, estaba ubicado entre Judea y Perea. Espero que todos ustedes tengan ahí pilas con su mapa, que esté ubicando los lugares para que pueda retener un poquito más. Entre Perea y Judea entonces pasaba el río del Jordán, y ahí era donde se hacía Juan el Bautista a predicar el arrepentimiento, que el reino de los cielos se acercaba, y a bautizar a las personas, el bautismo de Juan. Juan el Bautista entonces vestía con piel de camello, también comía solamente miel y langostas silvestres y langostas. Era un hombre algo extraño, vivía en el desierto, no tenía un lugar de residencia de lo mejor ni en la ciudad, sino que vivía apartado. Bien, ahora Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús. También fue el que capacitó o preparó o adiestró a los primeros discípulos de Jesús, y fue el que señaló que Jesús era el Cordero, el Hijo de Dios. Bien, Juan el Bautista entonces predica, bautiza a Jesús, viene entonces luego y es tomado preso, y en ese tiempo comienza entonces el año de popularidad de Jesús. Mientras Juan el Bautista está en la cárcel, Jesús hace milagros, predica, anuncia el reino de los cielos, y por último Juan el Bautista es suicidado, pues lo matan, lo asesinan, lo decapitan, y comienza el año de pasión de la vida de Jesús. Bien, ahora miramos el contraste entre la vida de Jesús y la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Recordemos que la mamá de Juan el Bautista era prima de María, la madre de Jesús.
Por lo tanto, Juan el Bautista y Jesús eran primos, eran familiares. Y si podemos ver, su vida iba como muy ligada a la otra. Vemos, por ejemplo, a Juan Bautista, mientras estaba bautizando personas y predicando el arrepentimiento, Jesús estaba en su tiempo o en su año de preparación, se estaba preparando para el ministerio. La mayor parte de su vida Jesús la pasó en su hogar, estaba trabajando lo que su padre le había enseñado, la carpintería, y de tiempo en tiempo entonces él venía al río Jordán a escuchar el mensaje de Juan el Bautista, y él entonces le bautiza. Luego vemos a Juan el Bautista en la cárcel, y Jesús entonces comienza a desarrollar su año de popularidad, donde empieza a hacer sus milagros y también comienza a predicar del reino de los cielos. Y por último, Juan el Bautista muere y Jesús comienza a pasar su año de pasión. Juan el Bautista y Jesús entonces iban muy a la par. Cuando Juan el Bautista estuvo preso, le surgió cierta duda sobre de que si Jesús era el Mesías, y manda a preguntarle. Y vemos que Jesús habla muy bien de Juan el Bautista, diciendo que este era el último y gran profeta del Antiguo Testamento. No había otro profeta mayor que Juan el Bautista, y Jesús lo exaltó. Bien, si pasamos a hablar de la muerte de Juan el Bautista en el capítulo 14 de Mateo, yo quiero leer este capítulo, del versículo del 1 al 12. Espero que usted también allá en su casa tenga su Biblia abierta en Mateo, capítulo 14, verso del 1 al 12. Y a medida que vamos leyendo, señale o resalte los nombres de las personas aquí mencionadas. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ya tenemos dos nombres allí subrayados, Herodes tetrarca y Jesús. Versículo 2. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Otro nombre, Juan el Bautista, puede subrayarlo. Y por eso actúa en él estos poderes. Verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebra el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vemos que en estos 12 versículos se narra la historia de la muerte de Juan el Bautista. Y tenemos allí algunos nombres de los cuales sabemos quién era. Pero hay otros que no se nos identifican. Por ejemplo, no nos dan el nombre de la hija de Herodías, ¿sí? Ni tampoco
se nos explica quién era Felipe, el hermano de Herodes Tetrarca, que era quien gobernaba entre la provincia de Galilea y la provincia de Perea. Recordemos que Herodes el Grande, cuando muere, sus hijos heredan el reino o el gobierno de toda Palestina y es dividida entre ellos. Y tenemos que Herodes Tetrarca, uno de sus hijos, gobernaba Galilea y Perea. Y tenemos el otro Herodes, que era Felipe, que gobernaba en Ituria. Y también tenemos el otro Herodes, que gobernaba Judea y Samaria. Bien, vamos a mirar entonces que un hombre llamado Flavio Josefo, un gran historiador, este hombre nació 7 años después de la muerte de Jesús en Jerusalén, era judío y nació allí en Palestina y de adulto se fue a vivir a Roma, a la ciudad de Roma, y allí, sin ser cristiano, él escribió mucha historia de todo ese imperio romano, de toda esa tierra donde gobernaba Roma, y él menciona este acontecimiento de la muerte de Juan el Bautista en uno de sus libros. Esos libros han sido conservados hasta el día de hoy y han aportado muchísimo a nosotros como creyentes para entender muchas cosas de la Escritura, su contexto social, político, geográfico aún, de las costumbres. Josefo ha aportado muchísimo a nosotros como cristianos para comprender bien la Escritura, para ir más allá. Entonces, Flavio Josefo, en su escrito, menciona entonces a Herodes Tetrarca, a Juan el Bautista, a Jesús, a Herodías, a Felipe y la hija de Herodías, que era llamada Salomé. Él es el que nos enseña, porque si miramos Marcos y Juan, que nos narran este mismo acontecimiento, y Lucas, perdón, ellos no mencionan el nombre de la hija o de la muchacha de Herodías, sino que Josefo es el que nos aporta el nombre de ella. Pero también hay algo muy importante en lo que nos aporta este Josefo. Y vemos que nos habla de 2 Herodes Felipe, ¿sí? Tenemos a Herodes Felipe I y Herodes Felipe II. Entonces, ¿cuál de los 2 Herodes Felipe fue el esposo o el primer esposo que tuvo Herodías? Bien, Josefo nos cuenta que Herodes Felipe I era un hijo de Herodes el Grande. Su madre se llamaba Mariana. Este Herodes Felipe I no había recibido herencia de su padre y él vivía en Roma. Él es el esposo o era el esposo o el primer esposo de Herodías y por lo tanto el padre de Salomé. Este Herodes Felipe II entonces es Herodes el que gobernaba Ituria y este era uno de los Herodes más nobles y más justos de toda esta dinastía, si pudiéramos decir, de esta dinastía de los Herodes. Era el más justo, el mejorcito de todos. Y este Herodes, Felipe II, se casó con su sobrina, o sea, con la hija de Herodes Felipe I, llamada Salomé. Esa fue la esposa de Herodes Felipe II. Bien, también nos cuenta Josefo que Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca, recuerden que tetrarca es un título que se le da a una persona que gobierna una provincia, ¿sí? No era que en sí el nombre era tetrarca, el nombre de este Herodes era Antipas, ¿sí? Pero lo conocían como Herodes el Tetrarca, el que gobernaba provincia, un área de un lugar, en este caso eran Galilea y era Perea. Este Herodes Antipas antes se había casado con la hija de un rey llamado el rey Aretas IV,
Este era, se me olvida el nombre de la muchacha, no la recuerdo, pero este rey, cuando Herodes Antipas repudia a su hija, la rechaza, le pide el divorcio, la deja, la abandona, este padre, enojado, le hizo la guerra a Herodes Antipas. Herodes Antipas no fue derrotado debido a que uno de los gobernantes romanos lo defendió de este rey Aretas y no pudo ser vencido. Pero su guerra fue constante, fue continua y casi que lo destruye. Tuvo mucha persecución de parte de este rey en venganza del repudio que él le había hecho a su hija. Él era árabe, eran árabes, y él estaba en Petra, que era la ciudad capital de aquel momento. Luego resulta que Herodes Antipas fue inducido por su nueva esposa Herodías. Esta mujer le incita a que vaya donde el César Calígula a pedirle la corona o el gobierno o el reino de Palestina, ¿sí? Para el César Calígula fue algo muy ambicioso y le molestó la ambición de este Herodes. No fue de mucho gusto, pero con anterioridad el Herodes Agripa, un sobrino de Herodes Antipas, había ido ante el César Calígula y le había contado o le había dicho que este Herodes Antipas se había unido a los patos de Roma, o sea, a la oposición de Roma, los que hacían la guerra o que hacían la rebelión en Roma, que se había unido a ellos. Y entonces cuando Herodes Antipas viene a pedir el reino y se da cuenta el César que era demasiado ambicioso, cree lo que le había dicho el otro Herodes Agripa y lo desterró. Le quitó las provincias de Galilea, la provincia de Perea, lo sacó de aquel lugar, se lo llevó para Galia, luego lo expropió, le quitó todo lo que él tenía, le quitó su dinero, lo dejó en la pobreza, en la ruina. Ese fue como el castigo pues que le dieron, y este hombre muere al final en España. Su Herodías no tenía que someterse a esta disciplina, más sin embargo ella acompañó a Antipas hasta el final. Eso es lo que vemos, como la tragedia de este Herodes Antipas dependió de su relación con Herodías. Aunque ella fue fiel con él y se estuvo con él hasta el final, fue la causa de los dos grandes eventos en la vida de Antipas de desastre, ¿sí? Uno, la persecución del rey Aretas, su primer suegro, y dos, la expulsión del gobierno dada por César Calígula en aquel momento. Encontramos también que este hombre Antipas, Herodes Antipas, tenía una gran fortaleza y esta información también nos la da Josefo. La fortaleza se llamaba la fortaleza de Macaero o la fortaleza de Maqueronte. Esta está ubicada, usted ve aquí el fondo, algo azul, y es el Mar Muerto. Está ubicada frente al Mar Muerto y hacía parte de Perea. En esta fortaleza de Maqueronte fue donde Herodes Antipas tuvo preso a Juan el Bautista, y también fue allí donde Juan el Bautista murió. Esos son los aportes entonces que nos da Juan el Bautista. José. En esta narración del capítulo 14, verso 1 y 12, vemos también, recordemos que la semana pasada decíamos que uno de los temas que íbamos a ver en este nivel 4 era la doctrina del hombre. Y vemos aquí en este capítulo 14 algunas condiciones humanas. Por ejemplo,
algo que es muy natural para nosotros, el cumpleaños de un hombre, ¿cierto? Son acontecimientos normales, naturales, o que lo vemos en el día de hoy. La muerte de un hombre, de Juan el Bautista, su entierro, Juan el Bautista, un matrimonio roto. Primero, Herodes deja a su primera esposa y vemos también cómo su actual esposa rompe otro matrimonio con su primer esposo. Vemos a una madre enviciada, vemos que era una madre perversa, una madre difícil. Vemos a una hija contaminada por esa madre y también encontramos allí un hombre perfecto. En esta narración vemos en este primer episodio del semestre de Jesús, en el capítulo 14, vemos entonces una familia destrozada por el pecado y el divorcio, que era la familia de Herodes. Pero también vemos en el capítulo 19 de Mateo una familia en su reino donde no se permite el divorcio salvo por causa de fornicación. En estos 2 semestres vemos que se da mucha importancia a la relación de familia, a la relación del matrimonio. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde los divorcios son muy comunes, o la juventud del día de hoy ha optado mejor por no casarse, sino tener diferentes relaciones. Si me va bien con este, sigo con él, y si no lo dejo y me junto con otro, etcétera, etcétera. Vemos entonces que hoy hay una gran descomposición social, un desorden social, un desorden en cuanto al tema de la familia. Hoy la familia que Dios estableció desde un principio no ha sido tomada en serio. Se piensa que es una carga, que es un problema, no sabiendo que Dios estableció la familia queriendo tener una sociedad estable, unos hijos estables. Y vemos que el divorcio o la separación trae grandes consecuencias, no solamente para las personas que se divorcian, esos problemas emocionales, esa frustración, ese rompimiento, porque es que Dios desde un principio dijo que los dos serían una sola carne. Y para cuando Dios habla de una sola carne, habla de una unidad perfecta. Y cuando viene el divorcio, entonces hay un rompimiento, entonces viene el dolor, vienen heridas, vienen sufrimientos, ¿sí? Aparentemente uno de los dos no sufre tanto como el otro, pero se dejan huellas en esto, no solamente en la pareja, sino también en los hijos. Ellos también son afectados porque se separan los hijos del padre, de uno de los cónyuges, madres en algunas ocasiones diciendo yo no me quedo con los hijos, que se quede él. Entonces sus hijos sufren porque esa mujer, ese afecto que se tiene entre mamá e hijo, que es ese vínculo que es tan ligado, se descompone, y entonces vienen unos hijos muy afectados que luego se van a ver las consecuencias en la sociedad. Entonces vemos que para Dios esto, y para Jesús, fue recalcante, fue algo relevante, fue algo de mucha importancia en el tiempo en que Él empezó su año de pasión. Hoy Dios nos hace ese llamado. Hoy tenemos la oportunidad en medio de esta pandemia de estar en familia, ¿sí? Quizás no se la llevaba la familia o la pareja no se la llevaba tan bien, y cuando se salían para el trabajo era una forma de descansar, si pudiéramos decir, del uno del otro. Llego en la noche, como y voy y me acuesto a dormir. Esa relación se había dañado, pero en este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de arreglar esa relación, porque el hogar no es para un ratico, no es para un momento. El hogar es para hasta que la muerte nos separe. En Dios no debe de darse el divorcio, debe haber una permanencia. Hay una salvedad, ¿sí? Jesús da una salvedad por causa de la fornicación, o si pudiéramos decir, por causa de la infidelidad conyugal,
puede darse el divorcio. Pero qué bueno sería evitar, y no podemos hablar hoy solamente de los hombres, porque hoy las mujeres también caen muy frecuentemente en la infidelidad. Ya los infieles, siempre se acusaba que los hombres eran los infieles, que los hombres eran los malos, pero hoy encontramos que también las mujeres caen en esta falta o en este pecado que es la infidelidad. Yo quiero leer en Mateo capítulo 19, usted lo puede mirar ahí. Recuerden que en el capítulo 19 comienza el segundo semestre del año de pasión de Jesús. En este segundo semestre, entonces comienza también, hablando de esto, esta vez se me va a poner las gafas, dice, Jesús enseña sobre el divorcio, capítulo 19, vamos a leerlo del 1 al 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permite repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Estas fueron las palabras del inicio del ministerio de Jesús, del año o del semestre de pasión, el semestre llamado el semestre de entrega, ¿sí? Entonces vemos que cada capítulo o cada parte o cada semestre comienza con la relación que hay entre la familia. Y hoy es un tiempo entonces para que nosotros dediquemos este espacio, esa oportunidad de pandemia, para mejorar nuestras relaciones, para buscar qué es lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras familias, para darle una estabilidad emocional a tu vida, una estabilidad emocional a la vida de tu pareja, una estabilidad emocional a la vida de tus hijos. La familia es importante y debemos velar por ella. Y si nosotros nos ponemos a analizar en el día de hoy las consecuencias de los divorcios, de las separaciones, de las infidelidades, son funestas. Hemos visto como muchos hombres en medio de estas infidelidades se suicidan y antes de suicidarse matan a sus hijos. ¿Qué culpa tienen los niños de estas situaciones? Vienen esas tragedias. O cuántas veces también muchos hombres en medio de la infidelidad matan a su esposa y con el que le es infiel. Entonces, hermanos y amigos, nosotros estamos siendo llamados a velar por la estabilidad de los hogares. No es la voluntad de Dios el divorcio. Él desea que permanezcamos con nuestras parejas hasta el fin. Así que les animamos a que sigan poniendo en práctica todos estos mandamientos y estas cosas de Dios. Con esto hemos terminado la primera lección del año de pasión de Jesús. La próxima semana estaremos avanzando en esto. Le pido a los hermanos que tienen los libros que hagan su lección 2 y estaremos
repasándola la próxima semana. Estaremos viendo temas como son las tradiciones y me voy a enfocar un poquito más en esto, en lo que es la tradición, las que nosotros manejamos muy continuamente, tradiciones religiosas, y eso muchas veces también nos impide conocer a Dios realmente. Que Dios les bendiga. La próxima semana nos estaremos viendo nuevamente a las 8 de la mañana.